Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a continuar con lo que estamos viendo en matemática. La semana anterior era homotesia y teorema de Tales se explica a través de homotesia y lo vamos a ir viendo a medida que vamos explicando los contenidos. El objetivo en esta clase va a ser desarrollar el teorema de Tales mediante propiedades de la homotesia para aplicarlo a la resolución de problemas. Bien, el primero o las primeras razones que se explican del teorema de Tales es la que están a continuación. Si dos rectas ya eh, son o más rectas son paralelas y se traza una secante a ellas, o en este caso dos secantes a ellas, los trazos y los segmentos formados están en proporción. De hecho, esto lo podemos explicar con lo que era homotesia. Si tengo mi centro de homotesia aquí, ¿ya? Y que esto continúe, obviamente coincidiendo ahí, estos segmentos están en proporción. Y nosotros, en homotesia, decíamos, si este es el original, entonces este es el que se proyectó y este también. Entonces podríamos calcular con esa la razón. Entonces teníamos el tramo nuevo dividido el tramo original. O sea, yo podía sacar esas proporciones y de esa forma yo llego a estas razones que están aquí. ¿Ya? Entonces si alguno no se acuerda de las razones que corresponden al teorema de Tales, lo pueden sacar con homotesia. ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo, lo podemos ver después en este ejercicio. Entonces, por ejemplo, se explica que la razón AB es a DE como BC es a EF, o en cambio AC, el segmento completo, ¿ya? Es al segmento DF. ¿Ok? Entonces, comencemos a, eh, a desarrollar el primer ejemplo. De hecho, aquí tenemos unos equivalentes que dicen que AB es a BC, o sea, AB es a BC, como DE es a EF, o podemos decir AB es a AC, como DE es a DF. ¿Ya? Ahí también tienen esas razones y con eso nos permite poder calcular los segmentos que realmente nos pueden estar pidiendo. Entonces, tenemos aquí tres rectas paralelas, L1, L2, L3, tienen una secante y nos piden calcular el valor de la X. Entonces, podemos, con lo explicado anteriormente, al concepto del teorema de Tales, entonces tenemos que el segmento AB, la medida del segmento AB, es la medida del segmento AC, por ejemplo, es igual a la medida del segmento DE con el segmento DF. ¿Hay otra forma? Claro, podría haber sido AB es a DE como BC es a EF. Y también podíamos calcularlo y quizás salga más fácil. Todo depende de cómo ustedes lo quieran desarrollar. No hay una obligación o una forma de desarrollar obligatoria. Ustedes deciden qué razón producir en cada uno de los ejercicios. Entonces, en este caso estoy considerando esto, la razón de AB es a AC, como DE es a DF. ¿Ya? Comencemos entonces a desarrollar y tenemos AB vale 2,5, es a AC y AC mediría 2,5 más 3, eso es 5,5, es igual a DE, y DE la medida es 2 centímetros, y la medida de F, y la medida de F en este caso es 2 más X.
Voy a escribirlo un poquito más abajo porque se desordenó un poquito. Ahí está. 2 más x. Por teorema fundamental de las proporciones, multiplicamos cruzado. 2,5 factor de 2 más x es igual a 2 por 5,5. ¿Ya? Desarrollamos 2,5 por 2, 5. Y 2,5 por x, 2,5x. Es igual a 2 por 5,5, eso sería 11. Ahora, restamos 5 para despejar la x, entonces tenemos 2,5x es igual a, si restamos aquí, obtenemos 6. Y finalmente tenemos x es igual a 6 partido en 2,5. ¿Cuánto es 6 partido en 2,5? 2,4. Por lo tanto, la respuesta sería la medida de el segmento EF es 2,4 centímetros. ¿Ya? Y eso haciendo la razón. De hecho, si hubiésemos hecho otra razón, lo voy a hacer con otro color, podríamos haber dicho AB es a DE como BC es a EF, AB vale 2,5, DE vale 2, BC es 3 y EF es X. Entonces lo mismo, multiplicamos cruzado, 2,5, aquí tengo 2,5x y aquí tengo 6 y ya estamos llegando a esto mismo de aquí, mucho más rápido. Yo sé que alguno me va a decir, profe, pero eso es mucho más rápido, claro. Y esto va a ser 2,4 también. ¿Ya? Entonces tienen esa forma de desarrollarlo. De hecho, alguien también podría haber dicho, profe, pero yo lo quiero desarrollar de otra forma. Claro, ¿cómo? Puede decir AB es a BC como DE es a EF. AB mide 2,5. BC mide 3. DE mide 2. Y el otro mide X. De nuevo, multiplicamos cruzado. Y aquí tenemos 6. Y nuevamente nos da 6 dividido en 2,5, que eso es 2,4. ¿Se dan cuenta? Eso y eso nos da el mismo resultado. Todo depende cómo ustedes quieran hacer el desarrollo de su ejercicio, la razón que quieran producir. Aquí mostramos 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Vamos al siguiente. Calcula la medida de MN y PQ si MP y NQ son paralelos y también son paralelos ellos dos con respecto a o R. ¿Ya? Recuerden que el teorema de Tales se cumple cuando tengo rectas paralelas y dos secantes que la cruzan. ¿Ya? Entonces, necesito calcular cuánto es PQ es igual a MN más 1. Ya me están entregando un dato. Que PQ, este de aquí, es la medida de MN más 1. ¿Ya? Es un dato. Eso mide PQ. Entonces, voy a hacer la razón. Voy a decir MN es a NO como PQ es a QR. ¿Ya? Reemplazamos los valores
yo tengo mn, que no lo conozco. Tengo no, sí, vale 6. PQ no lo tengo, pero sé que vale mn más 1. mn más 1. Y QR que vale 8. Multiplico cruzado, teorema fundamental de las proporciones. Entonces tengo 8mn es igual a 6mn más 6. ¿Ya? Porque multiplica. Al hacer esto estaría obteniendo 6mn más 1. Entonces multiplico aquí y multiplico aquí, obteniendo eso. Luego quito 6mn para sacarlo de aquí. Entonces tengo 2mn es igual a 6. Divido en 2 y obtengo que mn es igual a 3. De esa forma obtengo la medida de mn. Y no solamente eso me están preguntando, sino la medida de PQ. Entonces la respuesta es: la medida de mn es 3 centímetros y la de PQ es el valor de mn más 1. Y si mn es 3, entonces 4 centímetros. Bien, y ahí tenemos el desarrollo. Utilicé uno solo, no lo voy a desarrollar por todas las otras porque ya el ejemplo está con el primer ejercicio, ya cuando se explicó el concepto. Bien, tercer ejercicio dice que L1, L2, L3 son paralelas, por lo tanto estamos súper bien, podemos aplicar tales porque los otros son secantes. Entonces me están diciendo cuál es la medida de AB, o sea, me están pidiendo esta medida completa. Ya me están pidiendo todo esto de aquí, AB. Ahora, vamos a tener que utilizar razones. Tengo dos incógnitas, por lo tanto, vamos a hacer las razones. CE con ED, entonces CE con ED es igual a vamos a utilizar otra. ¿Por qué voy a utilizar otra? Y porque estoy borrando, para que no se acostumbren a una sola. Entonces vamos a utilizar otra. Vamos a utilizar ya CE es a AF como ED es a FB. ¿Ya? Esa es otra razón. Entonces tengo que CE vale X más 1, AF vale X, o mide X, ED es 6 centímetros y FB es 4 centímetros. Multiplico cruzado, tengo 4x más 1 es igual a 6x, 4x más 4 es igual a 6x, quito 6x, entonces tengo menos 2x más 4 igual 0, quito 4, menos 2x es igual a menos 4, como la incógnita está negativa, multiplico por menos 1, 2x es igual a 4, divido en 2, entonces x es igual a 2. La respuesta entonces, la medida del segmento AB es 6 centímetros. X vale 2 más 4, 6 centímetros. Bien, vamos al siguiente concepto. Aquí tenemos ahora otras razones. En este caso las secantes se están intersectando. Entonces veamos, dice, si los lados de un ángulo o sus prolongaciones se cortan con varias rectas paralelas, las medidas de los segmentos que se determinan en los lados del ángulo son proporcionales, es decir, L1, L2, L3, L4 paralelas, y además L5 y L6 se intersectan con esas rectas. Se cumple lo siguiente. Y esto es como
la homotecia, ¿se acuerdan? Aquí teníamos el centro de homotecia y teníamos los segmentos, en este caso son segmentos, los otros teníamos, la clase pasada teníamos figuras geométricas, teníamos triángulos, cuadrados, en este caso tenemos segmentos y los segmentos están de forma proporcional en la misma razón, lo mismo los segmentos que son las proyecciones, ¿ya? Entonces de alguna forma, lo vuelvo a decir, el teorema de Tales se desarrolla en parte gracias a la homotecia. Entonces tengo que FE esa AB, estas son las razones que se forman, FE esa AB, ya eso guarda relación con el anterior, que es el que estaba aquí, esas, ya. EO esa BO como DO esa OC, ¿ya? Ustedes podrían perfectamente decir DOF esa OD como que ahí les va a dar el valor de la razón, como OC esa OA, ¿ya? Esas dos están en la misma razón, súper importante. Entonces, veamos. Voy a calcular la razón aquí. Voy a hacer la idea de homotecia. Entonces, tengo, recordando que ese era como mi centro de homotecia, entonces yo digo ese segmento es a ese segmento, o al revés, puedo decir o a esa o c como. Y aquí tengo que hacer la misma razón. O sea, si hice el tramo grande dividido el tramo pequeño, aquí lo mismo. O b esa o d. ¿Ya? Reemplazamos los valores. O a es 4, o c es 2, o b es 6 y o d incógnito. Recordar, esto ocurre cuando tengo dos rectas paralelas y secantes que en este caso se están intersectando. Ahora, multiplico cruzado, entonces tengo 4x es igual a 12, divido en 4, entonces x es igual a 3. Si x es igual a 3 me preguntan por BD, BD es todo eso, por lo tanto la respuesta es la medida del segmento BD es 6 más 3, 9. 9 centímetros. ¿Ya? Y ahí tenemos otro tipo de ejercicio. Y vamos al último. Este teorema, el que yo les comentaba, que es el que más se utiliza muchas veces en teoremas de Tales, las razones que se producen porque permiten, por ejemplo, calcular la altura de un edificio, de un árbol. Entonces, el ejemplo característico es la altura de un árbol. De hecho, algunas veces se hace el de la pirámide. En este caso vamos a tener la del árbol. Y aquí tenemos razones similares a las anteriores. Pero cambia, por ejemplo, en una. Que si yo tengo un triángulo y tengo un segmento que es paralela a la base, ya se producen unas una proporción, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas proporciones? Por ejemplo, que CM esa MA se parece a las anteriores, ¿se dan cuenta? CN esa NB, esas dos son iguales. Ahora, por ejemplo, tengo CM esa CA como CN esa CB, ¿ya? Que esa sería la de aquí. Puedo ir escribiendo para que vayan viendo. Tengo CM esa MA, entonces tengo CM esa MA, ¿ya? Y esto es igual a ¿qué? A CN esa NB. CN esa NB. O
CM es a CA, CM es a CA, como CN es a CB. O tengo el otro caso, que CM es a MN, CM es a MN, ahí no aparece tanto como una M, MN, ahí está, y CA es a AB, ¿ya? Se podría haber hecho desde el otro lado, CN es a NM, como CB es a BA, da igual, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un contexto que dice: a la misma hora una persona y un árbol proyectan una sombra, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es la altura h del árbol? Entonces los triángulos están separados. Tengo una persona que en la misma hora produce una sombra de 2 metros. La persona mide 1,5 metros. Y tengo un árbol que proyecta una sombra de 6 metros en el mismo momento, ya con la misma altura al sol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tomamos el dibujo, que quede como un triángulo, ¿ya? Y sabemos que el otro triangulito, el de la persona, es más chico, pero guarda las mismas proporciones. Ahí tengo un ángulo de 90 grados y aquí también, ¿ya? Porque aquí está el árbol. Esta es la altura del árbol, que es h. Esta es la altura 1,5 de la persona, 2 metros de sombra, y tengo toda esta sombra que mide 6 metros, ¿ya? Entonces aquí yo puedo sacar proporciones. Entonces voy a decir que esto vale A, B, C, D, F, ¿ya? Todos esos puntitos, los vértices. Entonces puedo sacar una razón, viendo lo que está aquí. Puedo decir que AD es a DF, como AB es a BC. Reemplacemos. AD vale 2, DF vale 1,5, AB vale 6, o mide 6, y BC es justo la altura que necesito calcular. Tengo una sola incógnita, por lo tanto puedo llegar al resultado. Multiplico cruzado, 2h es igual a 1,5 por 6, que podemos desarrollar inmediatamente esa multiplicación, que 1,5 por 6 son 9, y ahora divido en 2, en donde h termina siendo 4,5. ¿Ya? La respuesta entonces, la altura del árbol es de 4,5 metros. Bien, entonces si algún día tienen la oportunidad, ustedes ven que su casa está proyectando una sombra, ustedes midan cuánto es su sombra, miden su estatura, ¿ya? Hagan un triangulito en el cuaderno donde esté la sombra proyectada de la casa, por ejemplo, o de un árbol que tengan por ahí cerca. Van a tener que dibujar la altura que están ustedes, un triángulo similar que coincide aquí, en donde esta va a ser la altura de ustedes, esta es la sombra que ustedes proyectan, y van a poder saber cuál es la altura del árbol. Solamente teniendo unas medidas que ustedes pueden hacer, su estatura, su sombra, ¿ya? Lo otro que pueden hacer, por ejemplo, si ustedes no tienen cómo medir su estatura, porque están solos, y tienen una varilla, entonces toman la varilla, por ejemplo una varilla de 1 metro, toman una varilla que la pueden medir con una wincha, y clavan la varilla en un lugar en donde usted, al colocarla, va a ser una sombra que justo va a terminar en la punta de la sombra de la otra que proyecte el árbol o la casa. Entonces, como ustedes saben cuál es la medida de la varilla, van a poder medir cuánto es la sombra que proyecta desde el punto hasta la puntita de la sombra de la casa,
y ya la sombra de la casa la van a poder medir y van a poder calcular la altura, o la del árbol, por ejemplo. ¿Ya? Eso lo podrían practicar ustedes solitos ahora que ya está mejorando el tiempo y se producen hartas sombras que ustedes pueden medir, sabiendo que con una wincha no van a poder. ¿Ya? Bueno, chiquillos, si hay alguna duda, como siempre, me pueden escribir al correo. Nos vamos a conectar el día martes a ver este contenido. Ojalá estén viendo los videos antes de la clase. Tenemos la oportunidad de los días viernes con el reforzamiento. Entonces, si hay dudas, por favor, plantearlas. Bien, no se olviden de dar like, suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les avise cuando se suba un nuevo video. Y nos estamos viendo en la clase del día martes. Cuídense, chiquillos, nos vemos.